Hola, de nuevo vamos a ver las soluciones de la tarea número 6, en la que teníais que hacer 3 problemas que decíamos que eran de BAU. Me decíais que habíais tenido dificultades, pero vamos a ver que no son del todo complicados. Se trata simplemente de ir aplicando las fórmulas. Pero bueno, por si hay algún tipo de duda, lo voy explicando todo aquí. Empezamos con el problema 4.2.2, en el que nos decían que una urna contiene 7 bolas blancas, 3 bolas rojas y 2 bolas negras, que se considera el experimento aleatorio consistente en extraer 3 bolas de la urna de forma sucesiva y sin reemplazamiento. Eso se traducirá en que estamos hablando de sucesos que son dependientes. Consideramos como suceso B1 que la primera bola extraída es blanca, como suceso B2 que la segunda bola es blanca y como suceso B3 que la tercera bola es blanca. En el primer apartado no hay que calcular nada, sino simplemente quieren que expresemos mediante un suceso las bolas extraídas en primer y en tercer lugar son blancas y la extraída en segundo lugar no. Así que nada, bueno, os he hecho aquí un pequeñito esquema, que en la urna hay 7 bolas blancas, 3 rojas y 2 negras, en total 12 bolas, que extraemos 3 bolas sin reemplazamiento. Eso quiere decir que las extracciones van a ser dependientes. En el apartado A entonces nos dice que escribamos en forma de suceso que las bolas extraídas en primer y tercer lugar son blancas, así que B1 intersección B3, y que la que hemos extraído en segundo lugar no, contrario de B2. Así que la frase de las bolas extraídas en primer y tercer lugar son blancas y las extraídas en segundo lugar no se escribe como B1 intersección el contrario de B2 intersección B3. Y luego nos pedían el apartado B, así que aquí sí que es de cálculo de probabilidades, que calculemos la probabilidad de que las 3 bolas son del mismo color. Entonces, si las 3 bolas son del mismo color, no sé si veis que solamente pueden ser o las 3 bolas blancas o las 3 bolas rojas. No puede ser que las 3 bolas sean negras porque únicamente hay 2 bolas negras. Así que detallamos y la probabilidad de que haya 3 bolas del mismo color sería la probabilidad, lo que os decía, de que las 3 sean blancas o que las 3 sean rojas. Así que nada, la probabilidad de primera blanca y segunda blanca y tercera blanca, más la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda roja y la tercera sea roja. Hemos dicho que estamos hablando de sucesos que son dependientes, así que en ese caso calcular la probabilidad de una intersección, como vimos, era la probabilidad de B1 por la probabilidad de B2 condicionada con B1 por la probabilidad de B3 condicionada con B1 intersección B2, y lo mismo para las bolas rojas, la probabilidad de R1 por la probabilidad que ocurra R2 sabiendo que ha ocurrido R1 por la probabilidad que ocurra R3 sabiendo que ha ocurrido R1 y R2. Vamos con cada una de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola sea blanca? Pues nada, de 12 bolas hay 7 que son blancas, 7 doceavos. Probabilidad de que la segunda bola sea blanca, como hay una bola blanca que tenemos fuera y en lugar de 11 bolas, de 12 bolas hay solamente 11 y 6 blancas. Ya tenemos fuera 2 bolas que son blancas, así que la probabilidad de que la tercera sea blanca sería 5 de 10. En la urna solamente nos quedan 10 bolas y solo 5 de ellas son blancas más. Y ahora si lo miramos para roja, pues nada, la probabilidad de que la primera bola sea roja, pues vemos que hay 3 bolas rojas, así que sería 3 de 12. Tenemos una bola roja ya fuera de la urna, así que ya no hay 12 bolas, sino que hay 11, y el número de casos favorables serán 2, porque en la urna solamente nos quedan 2 bolas rojas. ¿Cuántas bolas tenemos? Pues como hay 2 rojas fuera de la urna, nos quedan 10 bolas y solamente hay una roja, así que la probabilidad de que la última bola sea roja sería 1 de 10. Pues nada, multiplicáis estas 3 fracciones, multiplicáis estas 3, con la calculadora lo sumáis y queda 9 partido de 55, o bien lo dejáis así o dividís 9 entre 55, los ponéis en forma decimal. En el examen de BAU cualquiera de las 2 soluciones serían correctas. Vamos ahora con el problema 4.6.6. Dame un segundo que lo localice porque como los había ido mandando salteados, hemos dicho 4.6.6. Aquí, el primero de esta cara. Vale, lo leemos. Nos dicen que tenemos 2 sucesos, A y B, nos dan la probabilidad de A, un medio, la del contrario de B, 2/5, y la probabilidad del contrario de A unión al contrario de B, 3/4. Esto en cuanto lo veáis ya os debería sonar a leyes de De Morgan, como ya hemos usado en varios problemas. Y nos piden en primer lugar que calculemos la probabilidad de B condicionada con A. Aplicamos la definición de probabilidad condicionada, es la probabilidad de la intersección de los 2 sucesos entre la probabilidad de que condiciona. La probabilidad de A la tenemos que es un medio, pero
no tenemos la probabilidad de la intersección, así que vamos a ver cómo no la apañamos. Para ello está claro que tendremos que usar este dato de aquí aplicando leyes de De Morgan, así que el contrario de A unión el contrario de B por las leyes de De Morgan es el contrario de la intersección. Para quitar el contrario por el teorema 1 es 1 menos la probabilidad de A intersección B. Entonces de aquí vamos a poder despejar la probabilidad de A intersección B que necesitamos, la probabilidad condicionada, que la probabilidad condicionada, nos faltaba por calcular esto, perdonad, la probabilidad del contrario de A unión el contrario de B, que es 3/4, es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección. Despejamos la probabilidad de la intersección, como está restando pasaría al otro lado sumando y el 3/4 que estaba sumando pasaría para acá restando. Llegamos a que la probabilidad de la intersección es 1/4, lo sustituimos en el numerador de la probabilidad condicionada, que sería probabilidad de la intersección 1/4, que lo acabamos de calcular, entre la probabilidad que condiciona a probabilidad de A, que es 1/2, 1/4 entre 1/2, lo metéis en la calculadora, va haciendo la división con los dos puntitos, no sé si se ve bien que ahí hay dos puntos, os quedaría 2/4 simplificado 1/2 o número decimal 0,5. Así que hemos tenido que aplicar en este caso la definición de probabilidad condicionada, una de las leyes de De Morgan y el teorema 1 para quitar el contrario. Vale, vamos a ver qué probabilidad nos piden ahora en el apartado B. En el apartado B os pedían que calcularais la probabilidad del contrario de A condicionada con B. De nuevo, definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de la intersección de los dos sucesos entre la probabilidad que condiciona. Para sacar la probabilidad de B, que es el de que condiciona, pues nada, como la probabilidad del contrario de B es 2/5, la probabilidad de B será 1 menos 2/5. Sabemos que en total tienen que sumar 1, es decir, 3/5, que el denominador ya lo tenemos. Y la probabilidad del contrario de A intersección B, que era lo que os había contado en la clase del martes, decíamos que era la probabilidad del que no tiene contrario menos la probabilidad de la intersección no poniéndole el contrario a ninguno. Así que probabilidad de B, que es 3/5, menos la probabilidad de la intersección, que la teníamos calculada en el apartado A, que es 1/4, entre la probabilidad de B, que es 3/5. Si operáis en el numerador os queda 7/20, el denominador 3/5, lo dividís y quedaría 7/12. Aquí sí que en este caso hemos aplicado la definición de probabilidad condicionada, el teorema 1 para quitar el contrario y esta fórmula que vimos que el otro día teníamos que aplicar cuando nos queda la probabilidad de una intersección donde uno de ellos llevaba contrario y el otro no. Así que como veis, es aplicar fórmulas enlazando unas con otras. Si os parece, lo que podemos hacer es cuando acabemos el tema os hago un pequeño formulario donde os ponga todas las fórmulas para intentar facilitaroslo todo un poco. Nos toca ahora el problema 4.17.5, que lo tengo aquí localizado, y nos decían que tenemos A y B, dos sucesos que son independientes, ¿vale? Importante lo de que sean independientes. Si dos sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección era el producto de las probabilidades, una de las fórmulas que habíamos visto, y de ese experimento se sabe que la probabilidad de A es 0,5, que la probabilidad del contrario de B es 0,8, y nos piden la probabilidad de la intersección de A y de B, la de la unión y luego una probabilidad condicionada. Entonces, aquí directamente lo que he hecho ha sido sacar de que como la probabilidad del contrario de B es 0,8, automáticamente puedo ver que la probabilidad de B es 0,2, que sale de restar 1 menos 0,8, de aplicar el teorema 1. Probabilidad de la intersección es fácil porque es lo que sabemos que si los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Probabilidad de A 0,5 por la probabilidad de B, que es 0,2, multiplicáis y queda 0,1. Y ya teniendo la probabilidad de la intersección es muy sencillo calcular la probabilidad de la unión. Probabilidad de la unión por el teorema 5 es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de A 0,5, la de B 0,2, menos la de la intersección que la acabo de calcular y nos dio 0,1. Si operáis os va a dar 0,6. Apartado B, probabilidad del contrario de A condicionada con el contrario de B, definición de probabilidad condicionada, probabilidad de la intersección de los dos sucesos que os dan entre la probabilidad del que condiciona. La probabilidad del contrario de B os la dan en enunciado, que es 0,8, así que tenemos que calcularnos la probabilidad del contrario de A, intersección el contrario de B, y esto os debe sonar ya después de los ejercicios que hemos hecho a las leyes de De Morgan. Así que probabilidad del contrario de A, intersección el contrario de B, por la de ley de De Morgan sería la probabilidad del contrario de A unión B. Quitamos el contrario haciendo 1 menos la probabilidad de A unión B, es decir, 1 menos la probabilidad de la unión que la habíamos calculado y nos dio 0,6, que el resultado final es 0,4. Lo malo de estos ejercicios es que si alguien no ha sabido hacer el A, no tiene la probabilidad de la unión, o si se ha equivocado en la probabilidad de la unión, pues le va a salir ya todo el ejercicio mal. O sea que unos apartados están relacionados con otros. Una vez que tenemos la probabilidad del contrario de A, intersección el contrario de B es 0,4, lo dividimos entre 0,8 y os da 0,4.
0,5. Así que nada, aquí hemos aplicado como fórmulas que si los sucesos son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, cuál es la fórmula de la probabilidad de la unión, cuál es la definición de probabilidad condicionada, leyes de De Morgan y teorema 1. Así que bueno, es bastante repetitivo, es ir aplicando luego siempre las mismas fórmulas. Así que nada, ánimo, que vais a ver que al final no es tan complicado. Vale, después nos toca pasar al último problema que os había mandado que hicierais, que era el problema 4.18.6. Vamos a localizar el enunciado 4.18.6. Aquí. Leemos el enunciado, nos dice que la probabilidad de que un cierto río esté contaminado por nitratos es 0,6, por sulfatos 0,4 y por ambos 0,2. Así que nada, he definido los sucesos: n, que el río está contaminado por nitratos, s por sulfatos, nos dice que la probabilidad de n es 0,6, la de s es 0,4 y nos decía que la probabilidad de que esté contaminado por ambos, es que está contaminado por nitratos y sulfatos, es decir, es la probabilidad de la intersección, que es 0,2. Y nos piden que respondamos en el primer apartado cuál es la probabilidad de que no esté contaminado por nitratos si se sabe que está contaminado por sulfatos. Lo que sabemos que es que está contaminado por sulfatos siempre va en ese denominador de la probabilidad condicionada, así que probabilidad de que no esté contaminado por nitratos sabiendo que sí que está contaminado por sulfatos. Definición de probabilidad condicionada: la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del que condiciona, el denominador nos lo dan en el enunciado, que es 0,4, y aquí de nuevo probabilidad de la intersección, uno tiene contrario y otro no. La fórmula que vimos en la clase del martes es la probabilidad del que no tiene contrario, que es S, menos la probabilidad de los dos sucesos, la intersección de los dos sucesos sin ponerle el contrario a ninguno. Y a todos los datos nos los dan en el enunciado: la probabilidad de S 0,4 menos la de la intersección 0,2, entre la probabilidad de S, que también nos la dan 0,4, operáis, os queda 0,2 entre 0,4, es decir 0,5. Y el apartado B: no esté contaminado ni por nitratos ni por sulfatos. Eso escribe matemáticamente como que no está contaminado por nitratos y tampoco está contaminado por sulfatos. De nuevo, esto ya os tiene que sonar a una de las leyes de De Morgan, sería el contrario de la unión. Quitamos el contrario con el teorema 1, 1 menos la probabilidad de la unión. O lo calculáis aquí o aparte, que creo que es más cómodo, la probabilidad de la unión, y luego ya restáis la probabilidad de una unión, teorema 5, la probabilidad del primero más la del segundo menos la de la intersección, todos los datos los tenéis, los sustituís y da 0,8. Así que llegamos a que la probabilidad que nos piden es 1 menos 0,8, que es 0,2. Así que nada, fórmulas que hemos aplicado aquí, pues nada, definición de probabilidad condicionada, cómo calculamos la probabilidad de la intersección cuando un suceso tiene contrario y otro no, pues nada, leyes de De Morgan, teorema 1, teorema 5, así que de nuevo más de lo mismo. Muchas gracias por vuestra atención, hasta luego.